Serie Mateo, tema la ley del talión. Cita Mateo 5:38. Fecha domingo 10 de marzo del año 2024 y predica Elías, siervo de Jesucristo. Quiero enviar saludos, amados hermanos, a través de esta grabación a una familia que está en Estados Unidos y que amablemente nos siguen apoyando. Deseo que sean bendecidos. ¿Qué deseamos para ellos, amados hermanos? Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. Y bueno, ellos me tienen en estima. Y bueno, pues yo les quiero enviar saludos hasta allá, hasta Estados Unidos. También quiero enviar saludos a nuestra hermana Judith. Como usted sabe, se mudó, ahorita está en Veracruz. Y bueno, pues allá a Judith, a Gama también, a su esposo y a sus hijos, a Gamaliel Jr. y a mi sobrina, le decimos de cariño Nenis, pero bueno, Aileen. Y también quiero enviar saludos para los abuelos de Mariana, también los abuelitos de Mariana, también. Y bueno, para la hermana Dolores García Gutiérrez y para Moisés Francisco Hernández. Estos hermanos regularmente nos escuchan en las predicaciones que subimos en YouTube y regularmente nos están diciendo que pues cuándo vamos a subir otra predicación, y que están atentos y le pregunta la abuelita, la hermana Dolores le pregunta a su nieto, fíjate si ya subieron la predicación, y a veces le dice, no, todavía no la han subido, y al siguiente día vuelve a revisar si ya la subieron, no, todavía no, yo la aviso cuando la suban. Y bueno, pues da gozo, hermanos, que haya hermanos que aunque no sea un impedimento la distancia como para escuchar predicaciones, ¿verdad que sí? Bueno, así que saludos a ellos, a nuestros hermanos, a la familia que está allá en Estados Unidos, que son unos hermanos que nos tienen en mucha estima, que se han vuelto unos benefactores para este siervo, para el ministerio que ejercemos. Y bueno, pues nosotros los llevamos en nuestras oraciones también, y bueno, pues también les mandamos saludos hasta allá. Y bueno, amados hermanos, pues hoy nos toca un tema que se llama la ley del talión. Yo me imagino que la mayoría de ustedes sabe a qué se refiere la ley del talión. Mateo 5:38. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Alguien sabe qué es la ley del talión? ¿Alguien me podría más o menos dar una idea de lo que es la ley del talión? El que la debe la paga, no algo así. Correcto. Sí, en resumen, el que la debe la paga. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, pues la ley del talión, antes de decir qué es, en resumen es lo que dijo nuestro hermano Adán, pero la ley del talión no es exclusiva de la Biblia, ¿sí? Aunque viene en la Biblia, no es algo exclusivo de la Biblia. De hecho, la ley del talión surgió 1700 años antes de Cristo, ¿sí? La ley del talión, y surgió con un rey llamado Hammurabi, ¿sí? Por ejemplo, en el códice de Hammurabi, ahí aparece la ley del talión. Por ejemplo, en Éxodo, vamos a Éxodo, por favor, capítulo 21, 22 al 25. Vamos a ver Éxodo 21. Éxodo 21, 22 al 25. Sí, y dice de la siguiente manera: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgarán los jueces.
¿Qué harán los jueces? Ok, y no se le olvide esta parte, Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. ¿Cómo se va a pagar? Vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Sí? Bueno, estamos viendo nosotros que en Éxodo 21 nos está hablando acerca de lo que estamos llamando la ley del talión. Pero para ser más precisos, ¿qué es la ley del talión? Bueno, es donde se pide que la persona sea castigada igual al crimen que cometió. Crimen, delito, ¿sí? Que la persona reciba el mismo castigo que el que cometió. Por ejemplo, como dijo, ojo por ojo. Si tú en una riña le sacaste el ojo a alguien, el castigo será similar, ¿ok? El ojo por ojo, el diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, vida por vida. A esto se le conoce como la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Ahora, la ley del talión se encuentra dentro de las 613 leyes de Moisés, ¿sí? Esta ley del talión también se encuentra en el código de Hammurabi, como ya se lo había mencionado. Era un rey, ¿ok? En Babilonia, lo que antes era un rey de Babilonia, lo que antes era Mesopotamia, gracias, lo que era Mesopotamia, y en este caso el rey Hammurabi, pues cuando escribe este código, no solo la ley del talión, sino todo un código, pues es algo revolucionario, porque en aquellos tiempos los reyes o los sacerdotes, ¿sí? O los líderes gobernaban según su voluntad, ¿verdad? Y muchas veces los juicios que emitían eran juicios injustos o muy severos, ¿sí? Y había mucha injusticia. Entonces Hammurabi tiene la idea de que necesita hacer un código para que a través de ese código o de esas leyes se pudiera regir todo el pueblo. Incluso también se pide que los descendientes de Hammurabi no pueden cambiar la ley que estableció Hammurabi, ¿sí? O sea, sus descendientes que iban a venir gobernando después de él tenían prohibido cambiar el código o las leyes, ya que se creía que habían sido recibidas por voluntad divina, por los dioses. Los dioses se las habían revelado a Hammurabi y el mismo Hammurabi estaba considerado una deidad. Así era antes, regularmente el rey era una deidad o era considerado como una deidad, ¿sí? Y él las había recibido, así que no podían cambiarlas. Dentro de estas leyes, pues hay, le digo que era muy revolucionario, porque hoy en día, pues para nosotros es muy común tener una constitución, ¿sí? Como mexicanos tenemos una constitución, ¿ok? En esa constitución, pues nos dicen cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones también, cuáles son nuestras libertades, ¿sí o no? Y cuando son violentados nuestros derechos o nuestras libertades, pues constitucionalmente podemos apelar para que se nos haga valer lo que rige la Constitución, ¿sí? Pero también la Constitución es un gran logro, ¿sí? Aunque es un gran logro porque también delimita a los poderes políticos. Es decir, el político no puede hacer, el gobernador o el presidente no puede hacer lo que ¿cómo dicen? Su bendita voluntad o su regalada, ¿cómo se le dice? Su regalada gana, gracias. Sí, o sea, no pueden hacer su regalada gana, no pueden hacer lo que dicte su bendita voluntad, porque hay una constitución que está está delimitando, ¿ok? En ese sentido, hoy en día, pues, vivimos bajo una constitución. Cada país, cada nación tiene una constitución. De hecho, dicen que los primeros en inventar la constitución, alguien me corrige si no es así, lo tengo entendido, igual lo entendí mal, que los primeros que hicieron una constitución fueron los Estados Unidos. La verdad no sé si sea así. ¿Sí, abogado? ¿Sí?
¿Va por ahí el asunto? Sí. Cuando se independizaron las 13 colonias, Ajá. fueron los primeros que hicieron una constitución. Ya después se trasladó a Europa, donde se hizo la constitución de Cádiz, en España. Okay. Y ya después se trasladó para acá. Bueno, pues hoy disfrutamos de una constitución, pero fue algo muy revolucionario cuando el rey de Hammurabi pues decía que había un código para que se rigiera pues su imperio, su gobierno. Entonces, cuando decimos de la ley del talión, realmente, hermanos, no es algo exclusivo de la Biblia, ¿sí? Incluso por eso dicen que la Biblia es una copia del código de Hammurabi, pero no es así. A mí me impresiona lo que va a decir Jesús, porque Jesús viene a enseñar algo completamente muy diferente de lo que va a enseñar el código de Hammurabi, e incluso de cómo se estuvo entendiendo la ley del talión en el Antiguo Testamento. Espérese, porque está muy interesante. La verdad es que mi Señor Jesucristo, solamente Él tiene esa sabiduría para venir y enseñarnos todas estas cosas, ¿ok? Bueno, entonces ya hablamos un poquito de lo que es la Constitución, ya hablamos de cuáles son nuestros derechos fundamentales, ¿verdad? Cuáles son nuestras libertades, ya vimos también cómo es delimitado el poder de los gobiernos para que no hagan lo que se les venga en gana. Y bueno, hay unos ejemplos, por ejemplo, que quiero mencionar acerca del código de Hammurabi. Se castigaba con la muerte a aquel que no obedeciera las leyes del código. Se castigaba con la muerte a quien no obedeciera. Ahora, también, son unos ejemplos solamente, hermanos, también a las personas que le daban asilo a los esclavos que huían de sus amos, ¿sí? Es decir, que se habían escapado, abandonando pues a sus amos, esas personas tenían que pagar con la muerte. Si tú le dabas asilo a un esclavo que huía de su amo, se te castigaba con la muerte. En el caso de las mujeres, si una mujer se metía a una taberna, se metía a una cantina, lugares donde solamente los hombres entraban para ponerse, ya sabe usted, hasta el full, la mujer también era asesinada, ¿sí? Se le daba una pena de muerte. Tenían prohibido entrar a estos lugares. Entonces, se le pedía, como ya lo dije también hace un rato, que los descendientes de Hammurabi pues no podían decir, pues a mí se me ocurre hacer esto. No podían. Entonces es algo parecido a la democracia, ¿sí? Aunque dicen que la democracia, también alguien no sé si estoy en lo correcto, la democracia creo que tiene sus orígenes con los griegos, ¿sí? Creo que tiene sus orígenes con los griegos, y es muy parecido, pero estamos hablando muchos cientos de años atrás, donde parecía que la ley, que el código de Hammurabi prácticamente parecía una especie de democracia. No se podía cambiar solamente por voluntad, sino que tenía que haber un consenso para que dentro de ese consenso se pudiera cambiar ciertas leyes. No era porque se me ocurrió y yo quiero hacer lo que se me ocurre, ¿sí? Lo que se me viene en gana, no era así. Entonces, bueno, ¿cuántos están aprendiendo? Amén. Bueno, entonces, en el caso de la ley de Hammurabi, perdón que lea un poquito del contexto histórico, pero yo lo que quiero es que usted vea de dónde viene la ley del talión, ¿sí? Hablaba acerca de impartir la justicia y de regular muchos asuntos, como también de satisfacer en el caso de las peticiones, de cuando alguien quisiera que se le hiciera justicia, para que no cayeran en la venganza. Y aquí esta palabra es importante, venganza, ¿sí? La palabra es importante porque regularmente cuando alguien te hace algo, tú quieres ¿qué? Devolverlo, pero no lo quieres devolver de la manera en la que él te lo hizo. Tú lo quieres devolver todavía mucho más feo, más grave aún. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos, primeramente Dios, desarrollando este tema, que va a ser de mucha bendición, porque nosotros como cristianos debemos de actuar siempre, escuche bien, sin lastimar a nadie. ¿Cómo debemos de actuar? Sin lastimar a nadie.
Nosotros como cristianos no podemos andar por la vida actuando y lastimando a las personas, ya sea verbalmente, ya sea físicamente, ya sea emocionalmente. Como cristianos no debemos, ¿sí?, andar lastimando a las personas, ¿sí? Para nosotros no aplica el ojo por ojo y lo vamos a ir entendiendo. Ya una vez hablado de esta introducción, quiero hablar de un punto. Y este punto, el ojo por ojo y diente por diente, quiero hablar de este punto. Vamos a Mateo 5:38. Mateo, capítulo 5. ¿Sí? Bueno. Y dice Jesús: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. A ver, repita después de mí: ojo por ojo. Ojo por ojo. Ya voy a tomar las palabras de Judá. Más fuerte, hermano. A ver: ojo por ojo. Ojo por ojo. Y diente por diente. Y diente por diente. Ok, ojo por ojo y diente por diente. Escuche bien lo que voy a hablar con relación a lo que está diciendo Jesús. Jesús comienza, nuestro Señor Jesucristo comienza a decir nuevamente: oísteis que fue dicho, oísteis que se les enseñó a ustedes, ¿sí? A ustedes les enseñaron, ¿sí? Y ya vemos que Jesús viene, ¿qué? Dando la interpretación correcta, ¿ok? De cómo habían venido enseñando desde mucho tiempo atrás, de cómo lo habían entendido, cómo lo estaban interpretando, y Jesús viene a dar la correcta interpretación acerca de la ley. No está Jesús criticando ni metiéndose con lo escrito. Lo vuelvo a reiterar: Jesús está hablando con lo enseñado oralmente, lo que fue transmitido de una generación a otra generación. Y Jesús dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Y entonces en el siguiente versículo Jesús va a aclarar. Pero antes de pasar al siguiente versículo, yo tengo varias cosas que decir acerca del ojo por ojo. Y lo que tengo que decir es que Jesús corrige todo aquello que atenta contra la ley del amor. Repita después de mí: todo aquello que atenta contra la ley del amor. Ok, entonces Jesús por eso ve la necesidad de corregir aquello que está atentando contra amar al prójimo, ¿sí? Y aquí vamos a ver en un momento más cuando Jesús dice: no es así, pero yo os digo que no es así. Pero antes de llegar a eso que va a decir nuestro Señor Jesucristo, el propósito de la ley, por ejemplo, amados hermanos, era ayudar al juez cómo debería de juzgar, ¿sí? Cómo debería de llevar a cabo un juicio. Está diciendo: ojo, el daño que causaste no puede, el castigo no puede ser, ¿qué? Mayor. Porque en la ley de Hammurabi, por ejemplo, ahí se juzgaba muy diferente al rico como al pobre, como hoy sigue pasando, ¿verdad? Hay mucha injusticia. En aquel tiempo, por ejemplo, si alguien le sacaba el ojo a alguien más, pero tenía dinero, se le castigaba menos, ¿sí? Por ejemplo, hay un ejemplo en eso de la ley de Hammurabi, donde un juez sentencia a un hombre por haber robado. Escuche bien: por haber robado lo sentencia con 5 manos, a cortarle 5 manos, ¿sí? Por haber robado. Así que le cortan las 2 manos a él, las 2 manos de la esposa y 1 mano del hijo. De esa manera estaba pagando, ¿sí? ¿Es injusto? Sí, porque el robo que había hecho no se comparaba con las manos de su esposa, de él, ni la mano de su hijo. Entonces, cuando la Biblia está diciendo, ponga atención, ojo por ojo, está diciendo: no puedes castigar más,
no puede ser injusto, ¿sí? Poniendo un castigo mucho más severo, porque se vuelve en injusticia. No sea que queriendo hacer justicia se vuelvan injustos y ustedes den un castigo mayor que el que causó la persona. ¿Sí me di a entender la idea? Ahora, cuando dice el ojo por ojo, le están advirtiendo a la persona: en el momento que tú hagas un daño como tumbarle un diente, ¿sí?, a otra persona, también te lo van a tener que tumbar a ti. Si sacas el ojo a otra persona, te lo van a sacar a ti. La persona tenía que pensarlo, si el daño que quería hacer era el mismo daño que iba a recibir. ¿Así vamos bien? Pero ¿cómo se entendió esto? Se entendió mal, porque dice: tú me sacaste un ojo, ay, la ley dice, la ley, que yo te puedo hacer el mismo daño, es decir, venganza o mucho mayor. Y aquí no está diciendo eso, está diciendo que los jueces, recuerda que cuando comenzamos a ver, a leer el libro del Éxodo, bueno, hace ratito la cita del Éxodo, les dije que recordaran esto, que los jueces tenían que juzgar, ¿sí? Bueno, era por eso. No, o sea, la persona no podía tomar la justicia en sus manos. La persona tenía que ir con los jueces, los que habían sido establecidos, para que de esta manera los jueces fueran los que pusieran, ¿qué?, el castigo, ¿sí? Tú no podías tomar venganza. Y hoy en día hay muchas personas, cristianos o pseudo cristianos, tomando la venganza en sus manos. Él me la hizo, me la tiene que pagar. Y es más, no me la va a pagar como me la hizo, me la va a pagar mucho peor. Ni sabe cómo le va a ir, no sabe quién soy. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Amada iglesia, ¿me estoy dando a entender? Sí. Entonces había ejemplos así en la ley del Hammurabi, ejemplos donde al rico no se le castigaba mucho, pero al pobre incluso se le llegaba incluso hasta matar, ¿sí? Hasta matar. ¿Por qué? Porque era pobre. Y hoy en día siguen pasando ese tipo de atropellos en las personas. Mi glorioso Señor Jesucristo va a venir a enseñar algo realmente, perdón por la palabra que voy a decir, no me gusta mucho aplicarlo a mi Señor Jesucristo, pero creo que es conveniente. Va a ser algo revolucionario, realmente lo que va a enseñar acerca de esta ley, acerca de cómo la habían venido interpretando. Lo que Jesús va a enseñar es una interpretación correcta. ¿Me doy a entender, amada iglesia? Entonces las personas tratan muchas veces de excusarse, ¿sí?, sus actos de venganza, cobrándose lo que les hicieron. ¿Tú alguna vez te has tratado de excusar cuando te has vengado de alguien más? ¿Qué quiero decir? Que muchas veces nosotros, cuando nos hacen algo y nosotros hacemos algo, a veces hacemos algo peor. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Y tratamos de justificar lo que estamos haciendo. Y eso está mal. Eso es pecado. Si alguien nos hizo algo, no podemos por la vida andar justificando lo que nos hizo. O sea, si tomamos venganza, no podemos andar justificándolo. Simplemente tenemos que hacer lo que nos va a enseñar nuestro Señor Jesucristo un versículo más adelante. Voy a hacer una pregunta. ¿Has querido vengarte alguna vez de alguien? Sí. ¿Alguna vez te has vengado de alguien? Sí. ¿Y cuando te vengaste, hiciste un daño mayor? Eso se pretendió. Eso se pretende. ¿Sí o no? Causar un mayor daño. Por eso entonces, amados hermanos, el ojo por ojo no es la solución. El diente por diente, la mano por mano, el pie por el pie, vida por vida, no es la solución. ¿Me estoy dando a entender? Paso a otro punto. El siguiente punto es que digamos no a la venganza. Amada iglesia, repite después de mí: decir no a la venganza. Decir no a la venganza. A ver, más fuerte todos, por favor, los niños también. Decir no a la venganza. Decir no a la venganza. Ok, el versículo que sigue es el versículo 39. Y el versículo 39 dice: pero yo os digo. ¿Sí dice eso? Sí. Primero Jesús está diciendo: oísteis que les fue enseñado ojo por ojo, diente
Y aquí Jesús hace una corrección, da una vuelta completamente, dice, pero yo les digo, no traten de vengarse de quienes hacen daño. No traten de vengarse de quien les hace daño. ¿Me estoy dando a entender? ¿Queda claro, iglesia? El ojo por ojo y el diente por diente es una venganza, hermanos. Es venganza. Tú me hiciste esto, yo me voy a vengar de ti haciéndote lo mismo o algo peor. No puede aplicar a los cristianos. Jesús dijo, no, pero yo os digo, y ese famoso yo os digo, dice, no se vengan de quien les ha hecho daño. No nos debemos de vengar, ¿verdad que no, hermanos? No resistáis al que es malo. No se venguen, no busquen venganza, porque el querer corresponder de la misma manera es maldad en nosotros, maldad en nuestro corazón. Cristo nos dice que debemos hacer el bien a los que nos causan el mal. ¿Qué debemos de hacer? ¿A quiénes? A los que nos están haciendo daño. Los cristianos no nos dirigimos por el ojo por ojo, o al menos eso el Espíritu Santo de Dios, que ahora mora en nosotros, no nos guiará. El Espíritu Sagrado de Dios, el Espíritu Santo, no nos debe de guiar a decir sí, ojo por ojo, diente por diente. No, el Espíritu Santo de Dios que ahora mora en nosotros, no nos lleva a eso. Los cristianos no nos dirigimos a como venían interpretando la ley o los mandamientos de Moisés. No nos dirigimos. Jesús nos viene a dar una clara interpretación de lo que esto significa. ¿Amén? ¿Amén? Ellos lo habían malinterpretado y Jesús dice, no es así. Nosotros nos debemos de dejar guiar o debemos de hacer según la interpretación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesús opina del ojo por ojo? Jesús opina que no debemos de buscar venganza. Eso es lo que Jesús opina. Hermanos, ya hemos venido enseñando con anterioridad acerca de que Jesús dice que todo aquel que se enoja contra su hermano es culpable ¿de qué? De juicio. Y ahora nos está enseñando que no debemos de buscar venganza. El ojo por ojo nunca intentó ser una forma de venganza. Al contrario, promovía la no venganza. Estaba promoviendo que no nos vengáramos. El ojo por ojo y el diente por diente, hermanos, no es un permiso para vengarte. Repita después de mí. No es un permiso, para que yo me pueda vengar. ¿Queda claro? La Biblia dice que la venganza es de Dios. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 19. La Biblia dice que la venganza es de Dios. ¿A quién le corresponde la venganza? A Dios. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 19: no os venguéis vosotros mismos. ¿Qué acabo de leer? No os venguéis vosotros mismos. Más fuerte, amada iglesia. ¿Qué acabo de leer? No os venguéis vosotros mismos. Ok, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20: así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, Dale de beber. pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. ¿A quién le corresponde la venganza? A Dios. Nosotros podemos vengarnos injustamente. Por eso yo le quiero decir que aquí el pasaje de la Biblia dice, Dios dice, mía es la venganza. ¿Quién conoce la mente? ¿Quién conoce el corazón? ¿Quién conoce la intención? ¿Quién conoce lo más profundo del hombre? ¿Quién es el único que puede hacer una justicia? Dios. A nosotros se nos manda a perdonar.
Si alguien te hizo daño, perdónalo. Pero no tomes la venganza en tus manos. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ok, incluso hasta dice también la Escritura, si tu enemigo tuviera hambre Dale de comer. y si tuviera sed, Dale de beber. dale de beber. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros, de los que estamos aquí congregados en el nombre del Señor Jesucristo, cuántos estamos dispuestos a darle de comer a nuestro enemigo? ¿Cuántos de los que estamos aquí congregados, si nuestro enemigo tuviera sed, estaríamos dispuestos a darle agua? Como cristianos deberíamos de hacerlo. Como cristianos, como hijos de Dios redimidos, comprados por la sangre de Cristo y morando el Espíritu Santo de nosotros, debemos de hacerlo. Amén. Amén. Pero usted como iglesia no debe de buscar vengarse. No debemos de buscar ser vengativos, porque podemos causar un mayor daño. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Si sentimos que no podemos perdonar, oiga pastor, pero es que yo siento que yo no puedo perdonar a esa persona que me hizo daño. Bueno, si tú sientes, primera, no se tiene que sentir el perdón. La gente dice, es que yo no perdono porque no me nace perdonar. La Biblia no dice que te tiene que nacer. La Biblia dice que aunque no te nazca, la Biblia manda y dice, perdona. Amén. Y hay gente que dice, es que no me nace. Es que si no voy a ser yo hipócrita, es que no me está saliendo de corazón. La Biblia dice, perdona. El primer paso para llegar a un verdadero perdón es poder declarar que podemos perdonar a la persona que nos hizo daño. Amén. ¿Y cuántos de nosotros podemos hacer eso? Debemos de hacerlo, amados hermanos. Si no podemos perdonar, Señor, aquí vengo en oración delante de tu presencia. La persona me hizo daño. Tú sabes que es injusta la persona. Tú sabes que es injusto lo que me hizo. Pero aquí estoy yo pidiéndote que me ayudes. Yo te digo delante de ti, en contra de los deseos de mi carne, yo te digo, Señor, traigo aquí sujetando la voluntad de mi carne y te digo que yo lo perdono. Perdono lo que me hizo. Amén. Amén. Ok. En Mateo 5:21 nos habla Jesús acerca de la ira. ¿Sí recuerda? Oíste que fue dicho no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Y entonces nos da 3 ejemplos acerca del que se enoja, acerca del que insulta y acerca del que maldice. Regularmente, hermano, cuando una persona te hace enojar, pasas a los insultos. Si te insulta tú, maldices. Y si no es suficiente la maldición, muchas veces vas a querer desearle la muerte a alguien. ¿Alguna vez por enojo le has deseado la muerte a alguien? ¿Alguna vez por enojo has deseado que a alguien le vaya mal? Hermano, batallamos contra este cuerpo y contra la voluntad y los deseos de la carne. Pero la Biblia nos enseña lo siguiente, que debemos de amar incluso a nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, somos propensos a hacer un mayor daño del que nos hicieron. Hermanos, si a usted le hicieron algo, si a ti te han hecho algo, si te hicieron algo en el pasado o te están haciendo algo en el presente, tú no debes de caer en esa propensión, no debes de ser propenso a hacer un mayor daño. Te difamaron, perdónalos. Son injustos, perdónalos. Te están mintiendo. Perdonemos, hermanos. Amén. Amén. Porque en el momento que tú tomes la venganza en tus manos, la justicia en tus manos, estás quitando la justicia de Dios. Te estás excluyendo de la justicia que Dios va a hacer en el día que juzgues a todo el mundo. Si tú tomas la justicia en tus manos para cometer venganza, probablemente vayas a hacer un mayor daño del que te hicieron.
Estaba yo viendo un video en las noticias de Tepoztlán. A un joven, 3 personas lo robaron, lo tiraron al piso, lo patearon. El joven se alcanza a levantar, pasa del otro lado de la avenida. De este lado de la avenida se para uno que lleva una moto con su mujer en la parte de atrás. Nuevamente lo vuelven a tirar, lo tratan de golpear. Este airado saca un arma, mata a 2 de los 3 ladrones y mata al de la moto. De la moto iba pasando, iba con su mujer. Se detuvo porque este pasó. Sí, tal vez su culpa fue quedarse a mirar, pero murió. ¿Qué hizo la ira de este hombre? Matar. ¿A quién? A un inocente. Hizo un daño mayor del que le habían hecho. Él creyó que tomar la justicia en su mano era correcto porque probablemente tenía el pensamiento, como muchos en este lugar. Yo no sé si alguien tenga ese pensamiento de decir, bueno, si me la hicieron, me la van a pagar. Pero no es lo que nos enseña nuestro glorioso Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice, oíste que fue dicho, el que te la hizo te la paga, pero yo digo, no busques venganza, porque puedes hacer más daño del que te hicieron. Perdona. ¿Me estoy dando a entender, amada iglesia? Mateo 7:12, incluso Jesús llegó a decir lo siguiente en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué debemos de hacer a los demás? Lo mismo que queremos para nosotros. ¿Y qué es lo que queremos para nosotros? Cosas buenas. ¿Sí o no? Entonces hagamos buenas cosas, buenas obras, tengamos buenas obras. Que seamos conocidos por las buenas obras que hacemos. ¿Está de acuerdo conmigo? Por ejemplo, la regla del ojo por ojo y diente por diente buscaba evitar la venganza. Buscaba que nadie tomara la venganza en sus manos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente, hermanos, también hay jueces. Repita después de mí, jueces. A ver, todos, jueces. Injustos. Corruptos. Hasta ahí. Había jueces que se dejaban comprar, ¿sí? Y entonces ponían leyes más severas. ¿Por qué? Porque alguien influyente que le habían dañado a su hijo o a su propiedad venía con el juez corrupto, le decía, quiero que le cargues la mano a ese. Y lo que buscaba el ojo por ojo y el diente por diente es lo que le estaba diciendo a los jueces: ustedes deben de juzgarme en medida del daño que causaron, no mucho más. Como el ejemplo que le decía, que el juez castigó a un ladrón con 5 manos. ¿Es injusto eso? Claro que es injusto. ¿Pero pasaba eso? Claro que pasaba. ¿Sigue pasando en su tiempo? Claro que sigue pasando. ¿Es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. Cristo nos vino a enseñar una cosa completamente diferente. Jesús nos enseñó a no tomar venganza. Repita después de mí. Jesús nos enseñó a no tomar venganza. No tomar venganza. ¿Ok? Quiero pasar al versículo que sigue, versículo 39. Perdón, a la segunda parte de lo que hemos explicado. Ya explicamos acerca, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No te vengues del que es malo. Resistir. No busques venganza. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿A qué se refiere esto, amados hermanos? Bueno, ponga mucha atención, porque vamos a ir terminando de explicar este versículo, y de esta forma terminamos el tema. Vamos a dejar los siguientes versículos para
la siguiente semana, primeramente Dios. Dice la Biblia, si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. ¿Sí? Pídanle. Y aquí se ha prestado para malas interpretaciones. ¿Sí? Malas interpretaciones donde los cristianos, si una mujer es golpeada por su esposo, pues tiene que dejarse, porque la Biblia dice, si te dan en una, debes de poner también la otra. ¿Será eso? No es eso realmente, hermanos, como usted lo acaba de decir. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, pídele, aquí está la otra. ¿Sí? En la antigüedad, abofetear a alguien, ya lo habíamos hablado antes, ya se los había yo comunicado, te lo vuelvo a repetir. En la antigüedad, abofetear a alguien era humillar a un subordinado. ¿Sí? Recuerde que la nación de Israel está subordinada al Imperio Romano. ¿Sí? Y que regularmente los emperadores o los altos rangos tenían también subordinados dentro del gobierno. Cuando querían humillar a alguien, le daban una bofetada. De esta manera la persona era humillada. Ven para acá. Era humillada. Las bofetadas se tenían que dar con la mano derecha, porque según los escritos del Qumran que fueron encontrados, y también según la creencia de aquel tiempo, la mano izquierda solamente se ocupaba para cosas inmundas, cosas sucias, como limpiarse el trasero. ¿Sí? Entonces las cosas tenían que hacerse con la mano derecha, porque era la mano limpia, la mano pura. Entonces la bofetada tenía que ser con el exterior de la mano, no con el interior, ¿sí? Sino con el exterior. ¿Ok? Esto provocaba mayor daño que esto, ¿sí o no? Si le das a alguien así, tienes más fuerza que si le das a alguien así. Aquí estás pegando ya con nudillos, ¿sí? Aquí con la palma, con el interior. Entonces Jesús está diciendo cómo contrarrestar a aquel que te quiere humillar, ¿sí? Pero de una manera pacífica e inteligente. Eso es lo que debemos de tener los cristianos: ser inteligentes, ser sabios, pero a la vez ser pacíficos, astutos como serpientes, mansos como paloma. Entonces estaba prohibido golpear con la izquierda. Entonces, si tú eras un subordinado y a este le hacías enojar, era como el esposo tenía derecho romano, el esposo romano o los esposos de aquel tiempo tenían derecho de golpear a sus mujeres. Les daban el derecho, ¿sí? El derecho a golpear al esclavo, el derecho a golpear al judío, ¿sí? Porque estaba subordinado, abajo. Y Jesús le dice: pero yo os digo que aquel que te pegue en la mejilla, ¿qué? Léanlo en la Biblia, hermano. La mejilla derecha. En la mejilla, ok, ¿cuál es tu derecha? Tu otra derecha, no es cierto. No es cierto. El que te dé en la derecha, dile: aquí está la otra.
aquí está la otra. Él no podía golpearte con la mano, así que para golpear tenía que golpearte con esta. Y tenía que hacerlo así. Y entonces era avergonzado, como usted lo vio ahorita, ¿sí? Y se decía, ya vete. Le estaba dando la razón. Ya vete. Tú tienes razón. Pero si Romano te daba un puñetazo, te estaba subiendo a su nivel. Ajá. Y Jesús está diciendo, cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, dile, aquí está la otra, dame la otra. Y la gente empezaba a ver, dame la otra, aquí está la otra, no te fue suficiente, aquí está la otra. Y decían, ya vete. Decían, él tenía la razón. Pero si él se enojaba y decía, oh, está tratándose igual, aunque vista como esclavo. ¿Se me suena a entender? Sí. ¿Sí? Y si quería tomar la venganza, pues se va a parecer jorobado de Notre Dame. ¿Sí o no? Gracias. Bueno, hermanos, pero esto es lo que Jesús nos viene a decir. Fíjese que leyendo un poquito acerca, porque mientras yo preparaba este tema me acuerdo que Mahatma Gandhi había dicho algo precisamente del ojo por ojo y diente por diente en una entrevista. Dijo, el ojo por ojo y diente el ojo por ojo, si aplicamos el ojo por ojo, el mundo se queda ciego. ¿Sí? Y en parte este hombre tenía razón. ¿Sí? Y es lo que Jesús está diciendo. No es que lo haya dicho el gran Gandhi, es que Jesús está diciendo, no aplica. No es así. No es el ojo por ojo. Tú tienes que perdonar al que te hizo daño. Amén. Pero si quieres seguirte humillando, si te quieres seguir sobajando, tú tienes que ser inteligente. Tienes que resistir, pero de una manera sin violencia. Es muy fácil resistir con violencia, ¿sí o no? Es muy fácil vengarse, es muy fácil oponerse, pero lo que Jesús está diciendo no es así. Le está hablando a sus discípulos y por consiguiente también nos habla a nosotros y nos enseña a nosotros que si vamos a resistir, lo hagamos no escogiendo el camino de la violencia, no el camino de la fuerza, no el camino de la sangre, porque lo único que causa es lastimar o hacer daño a otros. ¿Me doy a entender, amada iglesia? Sí. Entonces la venganza no soluciona nada. Sentimos que tenemos que hacer sufrir a las personas que nos han hecho sufrir a nosotros. Muchas veces pasa ese sentimiento, que sufra el otro lo que yo sufrí. ¿Sí? Responder al dolor con más dolor no es una solución. No es una solución. No es lo que Jesucristo está diciendo tampoco. Hoy quizás no estamos recibiendo bofetadas. Tal vez tú en tu trabajo no estás recibiendo bofetadas. Tal vez tú en tu escuela no estás recibiendo bofetadas. Tal vez tú de parte de alguien, a un conocido, un vecino, no estás recibiendo bofetadas. Tal vez estás recibiendo alguna clase de humillación. Hoy ya no son bofetadas, tal vez son humillaciones de otra manera y de otra forma. Pero aún en eso Jesús nos dice, no escojas el camino de la violencia, no escojas el camino de la venganza, tienes que ser más inteligente. Y eso es lo que le cuesta muchas veces a las personas. Porque es más fácil dejarse llevar por un arranque de ira, por un arranque de enojo, es más fácil insultar, es más fácil empujar, es más fácil hablar, es más fácil maldecir. Cuando Jesús está enseñando esto a las personas que quieren humillar al judío, a las personas que quieren humillar a los que van a creer en Él, les está diciendo, aquí está la otra.
No te estoy resistiendo. No me voy a poner como tú. No te voy a violentar. Pero si no te es suficiente, aquí está la otra mejilla. ¿Sí me estoy dando a entender, amada iglesia? Sí. Y nosotros debemos de pedirle a Dios, si usted está sufriendo alguna clase de atropello, de violencia, claro que si usted está sufriendo violencia física, hermanos, ahí es otro asunto. Cada asunto debe de ser juzgado y analizado de una manera diferente. No es lo mismo que a un niño le quiten un dulce que a una mujer le peguen. No es lo mismo que a ti te quiten una paleta, a que te estén haciendo cosas indebidas. No es lo mismo. Debemos de pedirle a Dios sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, poner la otra mejilla es resistir sin violencia. Repita después de mí. Poner la otra mejilla. Más fuerte, amada iglesia. Poner la otra mejilla es resistir sin violencia. Es decir, en otras palabras, es lograr que no te sigan haciendo daño, es lograr que no te sigan humillando. Porque esa es la intención que Jesús está diciendo, ¿sí? ¿Queda claro? Quiero ir terminando, amados hermanos. Póngase de pie, por favor. Lo que Jesús está diciendo, amados hermanos, es que al ofrecer la otra mejilla, como lo vimos, es dejar sin posibilidades de que te sigan haciendo daño, ¿sí? De que te sigan humillando, solo porque alguien cree que es superior. ¿Sí me suelen entender? Sí. Solo porque alguien cree que es superior a ti y que cree que eso le da el derecho a humillarte, a sobajarte, a lastimarte, a herirte. Tú tienes que buscar la manera, hermano, de ser más inteligente y detener eso. Y Jesús aquí está proponiendo algo a sus discípulos. Al que te dé la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Este texto fue mal interpretado en el pasado, donde llegaron a entender: ya me lastimaste aquí, ahora lastímame la otra. Pero no lo que está diciendo Jesús. Según el contexto histórico, Jesús estaba refiriendo a detén a aquel que te está dañando. Busca la forma inteligente de detener a aquel que se está haciendo daño, para que no te siga humillando, para que no te siga sobajando. Porque usted cree que a Dios le agrada que ver a sus hijos sufrir. Dios se duele porque nos ama. Y así como Dios se duele cuando te lastiman o te humillan o te sobajan a ti solo porque alguien cree que es mayor que tú, así también Dios se ofende cuando tú humillas a otros.